le dicen a uno que la Biblia es la regla infalible de fe y conducta, y que solo lo que la Biblia dice, solamente eso lo voy a creer. Pero aquí tenemos un gran problema. La Biblia no enseña eso. Ninguna parte de la Biblia dice de que solamente lo que está escrito es lo que nosotros debemos creer. Como siempre se manipulan textos bíblicos, como por ejemplo aquel texto que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para esto, para aquello. Entonces dicen, ya ve, toda la escritura, pero cuando San Pablo escribe esa parte, toda la escritura es inspirada por Dios, en ningún momento San Pablo está hablando de la Biblia. La Biblia no existía. La Biblia tuvo un proceso que se fue desarrollando durante varios tiempos, durante varios meses, hasta que se logró compilar, se logró llegar a ese punto de que se tenía ya la información, ya se tenían todos los libros, y de ahí entra ese proceso hasta que se define el canon de la Biblia. El canon no surge de la noche a la mañana. Cuando nosotros vemos esa parte que dicen, no, solo lo que la Biblia enseña, nosotros no entendemos de que estamos ante un libro que tuvo historia. Para tener un poco de historia con respecto a esto del canon del Nuevo Testamento que se va formando la Biblia, hay que entender que en primer lugar la Iglesia reconoce como escritura inspiradamente la Septuaginta. ¿Cuál es la Septuaginta? La Septuaginta es la versión griega de las escrituras hebreas. ¿Cómo se forma la Septuaginta? La Septuaginta se va formando a través de una tradición. Hay una enseñanza, una tradición judía que habla con respecto a estos libros que se formaron cuando el rey Ptolomeo Filadelfo, unos 200 años antes de Cristo, este rey quiere que toda la literatura de los judíos quede establecida o quede traducida al idioma universal, que en ese momento era el idioma griego. Entonces este rey manda pedir a Jerusalén al sumo sacerdote de esa época que le enviara a algunos judíos eruditos, algunos rabinos, para que ellos hicieran una traducción de los libros hebreos al griego. ¿Qué es lo que ocurre? De acuerdo a la tradición judía, esta es una tradición judía, no es cristiana, es una tradición judía, el rabino manda, el sumo sacerdote de Jerusalén manda a 72 ancianos judíos, rabinos, escribas, los manda para este lugar donde estaba este rey, y ellos comienzan a hacer una traducción. Dice esta tradición judía que cada uno de ellos se encerró en una celda, y en 72 días estos 72 ancianos judíos hicieron una traducción exactamente idéntica, que cuando le fueron presentadas al rey era como que si uno hubiera hecho un original y los demás hubieran hecho copias de ese original, eran exactamente idénticas. Y ahí fue lo maravilloso para ellos, porque dijeron, bueno, ¿cómo se pudo traducir algo exactamente idéntico uno de otro si cada uno trabajó aislado y por separado? Entonces surge la tradición de la Septuaginta, o versión de los 70, como se le llama, redondeando el número de 72 judíos que en 72 días hicieron la traducción. Pero la Septuaginta tenía una peculiaridad, porque no solamente abarcaba lo que después fue llamado el canon hebreo. El canon hebreo fue definido por los judíos ya 100 años después de Cristo, como una manera de contrarrestar la Septuaginta. No solamente incluye el canon hebreo, que es los libros que ocupan, son los libros que ocupan en las Biblias protestantes, que van desde Génesis a Malaquías, sino que incluía 7 libros que no estaban en el canon hebreo, pero que fueron escritos después de la deportación de Babilonia. Fueron escritos en ese periodo de 200 años antes de Cristo, 300 años, y esos libros son Tobías, Judith, Primera y Segunda Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, parte griegas de Daniel y parte griegas en el libro de Esther. Entonces estos libros fueron incluidos dentro de la Septuaginta, y esos libros se pusieron o se formaron, se quedaron como parte de la literatura judía, de la literatura inspirada por los judíos. Cuando comienza Jesús su ministerio, la Septuaginta era la Biblia que se ocupaba en las sinagogas. La Septuaginta era la Biblia que se ocupaba en la vida ritual, en la vida espiritual del pueblo judío. Esa fue la Biblia que ocupó Jesús.
Esa fue la Biblia que ocuparon los apóstoles. Y cuando San Pablo escribe y dice toda la Escritura, San Pablo se está refiriendo a la Septuaginta, no al Nuevo Testamento o a la Biblia completa, la cual no existía. Ni siquiera San Pablo sabía de que un día sus cartas iban a formar parte de un catálogo de libros que la Iglesia iba a llamar Nuevo Testamento. San Pablo desconocía esa situación. Entonces lo que hizo San Pablo es que le escribe y dice, toda la Escritura, que incluye estos libros, porque San Pablo está hablando de la Septuaginta. San Pablo llama a la Septuaginta la Escritura y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces San Pablo mismo, mis queridos hermanos, les da autoridad como inspirados. Cuando yo estudio mi diplomado en Ciencias Bíblicas con Sociedad Bíblica, nosotros encontramos algo bien interesante. Estudiamos un libro llamado Breve Historia del Canon Bíblico. En el libro Breve Historia del Canon Bíblico se nos cuenta o se nos habla acerca de la historia precisamente del Canon Bíblico y se nos está también hablando acerca de la historia de la Biblia Reina Valera. Este libro, Breve Historia del Canon Bíblico, fue escrito por el autor, por el pastor y teólogo, biblista, hebraísta, presbiteriano, Gonzalo Báez Camargo. Él era mexicano, él ya falleció. Entonces el pastor, el doctor Gonzalo Báez Camargo, él escribe este libro llamado Breve Historia del Canon Bíblico, el cual usted ahora lo puede ya descargar de internet, ya lo subieron, porque por mucho tiempo ese libro no estaba a la venta del público. Ese libro lo conseguíamos nada más los que íbamos sacando este diplomado, los que entrábamos a estudiar. Pero ya alguien se dio a la tarea de subirlo en internet y hoy usted lo puede descargar sin ningún problema y leerlo y darse cuenta de cuál es la verdadera verdad. Porque cada quien cuenta su verdad. Ellos cuentan su supuesta verdad, pero la verdadera verdad, redundando las palabras, es que realmente esos libros fueron en un determinado momento considerados como inspirados, siempre lo han sido. Entonces dice el autor Gonzalo Báez Camargo, los cristianos al tratarse del Antiguo Testamento, o sea de la Escritura conocida hasta aquel entonces, utilizaron a tal punto la versión griega llamada Septuaginta, que ésta vino a ser de hecho la Biblia de la Iglesia primitiva. Y no hay bases documentales para pensar que en un principio hayan hecho distinción entre unos libros y otros de los que contenía. Consideraban toda la colección como escritura inspirada divinamente. Lo está diciendo un teólogo, biblista, hebraísta, protestante. Está diciendo claramente que la Septuaginta era la Biblia de la iglesia primitiva. Está diciendo claramente que la iglesia de los primeros 3 siglos, que es a la que se le llama primitiva, consideraba esos libros como inspirados y está diciendo claramente que esos libros eran la Biblia que usó la iglesia primitiva. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué esos libros no están en la Biblia Reina Valera? Así se llama esta Biblia, que era la que yo ocupaba. ¿Por qué esos libros no están en la Biblia Reina Valera? En 1569, la primera Biblia completa en castellano por el lado protestante, recuerde que ya 300, 400 años antes ya se había hecho una traducción al castellano, pero en 1569 la primera Biblia completa en castellano, versión de Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina había sido un monje jerónimo que se hizo protestante, se escapa de su monasterio, se lleva los manuscritos que le encuentra, textos hebreos masoréticos, se lleva la Vulgata latina, la Biblia que tradujo San Jerónimo. Entonces él se escapa de su convento, se va para Suiza, es protegido por Calvino, y entonces Casiodoro de Reina publica en Basilea en 1569 su primera traducción al castellano por el lado protestante, y lo interesante es que esta Biblia, llamada la Biblia del Oso, era una Biblia completita con todos sus libros. La primera edición, la primera traducción de Casiodoro de Reina tenía todos los libros completos de la Biblia. En 1602 se publicó en Ámsterdam la segunda edición de la Biblia de Casiodoro de Reina en revisión de Cipriano de Valera.
Cipriano de Valera era otro monje que también se escapa de su monasterio. Él hace una revisión gramatical de la Biblia que había traducido Casiodoro hace unos 40 años, y lo que hace Cipriano de Valera es que deja la Biblia completita, con todos los libros tal y como la encontró de Casiodoro de Reina. Por eso esa Biblia es llamada Reina Valera, por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que hizo la primera revisión gramatical en 1602. ¿Y qué fue lo que hizo Valera? La dejó completita con todos sus libros. Quiere decir que la primera edición, la primera versión de 1569, llamada Biblia del Oso, porque en la portada había un grabado de un oso parado en un árbol queriendo alcanzar un panal de miel, y la primera revisión que se hizo de la Biblia del Oso, de la Biblia de Casiodoro de Reina, que se llamaba la Biblia del Cántaro, porque en su portada tenía grabado un cántaro, que era de Cipriano de Valera, el que hizo esa revisión gramatical. Eran Biblias completas con todos sus libros. Ahora, ¿por qué estos libros entonces no aparecen en las versiones modernas de la Biblia Reina Valera, como la versión 1960, que es la versión clásica, la que se ocupa desde esa época hasta nuestras fechas? ¿Por qué no aparece? Por ahí hay una forma de hablarles, de decirles a estos libros apócrifos, pero esa es una manera incorrecta, ya que el protestantismo se ha encargado de poner esa palabra apócrifo como algo falso. La palabra apócrifo no significa falso, significa oculto. Y la palabra apócrifo se utilizaba para aquellos libros que estaban reservados solamente para ciertos sabios, ciertos eruditos, que tenían cierto nivel intelectual y académico, que podían leerlos sin ningún problema. Pero estos libros, estos 7 libros escritos durante la dominación griega, se les llama deuterocanónicos o segundo canon, pertenecen a un segundo canon. Entonces la primera Biblia de 1569 era una Biblia con todos sus libros. La primera revisión de 1602 por Cipriano de Valera también era una Biblia completa. Él no modifica, él no toca ninguno de los libros, los conserva tal y como los encuentra de la Biblia de Casiodoro de Reina. Ahora, ¿por qué esos libros no estaban o no están actualmente en las versiones modernas, como la 1960, que es la Biblia que yo ocupaba? En el libro Breve Historia del Canon Bíblico dice el doctor Báez Camargo: las sociedades bíblicas de Edimburgo y de Glasgow protestaron enérgicamente contra la Sociedad Bíblica y Británica que estaba en Londres, porque ellos estaban traduciendo y distribuyendo Biblias que tenían esos libros, que siempre han estado en la Biblia. Estas sociedades de Edimburgo y de Glasgow pertenecían a la línea calvinista, línea completamente anticatólica, y ellos no querían que esos libros estuvieran en la Biblia por el argumento que son libros muy católicos. Un detalle bien importante es que los protestantes no creen en algunas de las doctrinas de la Iglesia, como por ejemplo el purgatorio, y en el segundo libro de Macabeo se ve claramente cuando Judas Macabeo manda a ofrecer un sacrificio por aquellos que habían muerto en la batalla, para que Dios perdonara el pecado de los que habían muerto. Eso ya nos va abriendo la idea de algo que después aparece en el Nuevo Testamento, no directamente con la palabra purgatorio, porque esa palabra no está en la Biblia, no todo quedó escrito en la Biblia, pero que sí nos da la idea de aquellos pecados que serán perdonados en el siglo venidero. Jesús dijo que el único pecado que no será perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese pecado no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero, dando a entender de que hay ciertos pecados que sí serán perdonados o purificados en el siglo venidero. Eso es cuando ya estemos o ya hemos salido del plano físico, ya hayamos fallecido. Entonces, esos libros no eran convenientes. El libro de Sabiduría, capítulo 1, también habla que el Espíritu Santo no entra en un cuerpo de pecado. Eso nos habla de la Inmaculada Concepción. También Macabeo nos habla de la intercesión de los santos, cuando él tiene una visión en donde está Jeremías, está el sumo sacerdote Onías orando, intercediendo por el pueblo de Israel, cuando ellos ya habían fallecido. Entonces estos libros definitivamente ellos decían no son correctos, estos libros son católicos, hay que quitarlos de la Biblia, y ellos comenzaron a protestar en contra de Sociedad Bíblica y a presionarla para que Sociedad Bíblica los retirara. Ellos no los querían retirar porque esos libros
libros siempre han sido parte de la Biblia, entonces ellos tenían temor de hacerlo, pero se dio la controversia, una controversia que alcanzó su mayor intensidad en 1820. Ahora leo lo que dice el libro Breve Historia del Canon Bíblico. La controversia arreció más todavía e hizo crisis cuando la Sociedad de Edimburgo notificó a la de Londres que de seguir esta ayudando a la publicación y distribución de Biblias con aquellos libros, le suspendería su aportación económica, la cual ascendía ya entonces a más de 5.000 libras esterlinas anuales. Como esto sería un golpe muy duro a las finanzas de la Sociedad Bíblica, esta tomó en 1825, reiterándole en 1826 y completándole en 1827, una decisión que sería la final, que se reconozca plena y claramente que la ley fundamental de la sociedad limita sus operaciones a la circulación de la Sagrada Escritura y excluye la circulación de los libros deuterocanónicos. Mis queridos hermanos, esos libros desaparecen de la Biblia en 1827 por presiones económicas. Dese cuenta que voy descubriendo ahora otra mentira más. Primero me habían hablado de que yo tenía que aceptar a Cristo, luego me están hablando acá de que esas Biblias pues no le faltaban, esos libros que faltaban era porque no eran inspirados. Voy descubriendo que sí eran inspirados, voy descubriendo que fueron removidos por presiones económicas, y así yo me voy dando cuenta poco a poco de cada uno de esos detalles. Tenemos que entender, mis queridos hermanos, para estas personas que dicen de que uno tiene que basarse solo en lo que la Biblia dice, tenemos que entender que la iglesia no tuvo Biblia por más de 380 años. La iglesia estuvo sin Biblia. Jesús no dijo vayan y lleven Biblias o distribuyan Biblias. Jesús dijo vayan y prediquen el Evangelio. Y cuando nosotros hacemos un estudio cronológico del primer siglo de la Iglesia, nos vamos dando cuenta cómo se fue formando el Nuevo Testamento. Si nosotros tomamos la premisa de que solamente hay que basarnos en lo que dice la Biblia, no estamos siendo justos con los cristianos del primer siglo de la Iglesia que no tuvieron Biblia. La Iglesia comienza el día de Pentecostés a finales de mayo del año 30. No comienza en el año 33, recuerde que hay un desfase de 3 años en el calendario gregoriano, que pues ya actualmente ya se comprobó que cuando hablamos del año 0, que es el nacimiento de Cristo, realmente ya Cristo ya tenía 3 años de vida. Entonces hay un desfase de 3 años en el calendario gregoriano, y de acuerdo a la cronología correcta, la iglesia comienza el día de Pentecostés a finales de mayo. Ahí se dan los discursos de Pedro, se da la elección de Matías como el sucesor de Judas, ya comienza la sucesión apostólica, se da la curación del cojo de nacimiento en el año 30, entonces aquí la iglesia comienza ya a expandirse. Entre el año 33 y 34 ya se da la primera prisión que sufre San Pedro con San Juan, comienzan los numerosos milagros, conversiones en Jerusalén, entonces la iglesia se va tornando cada vez más fuerte. En el año 36 se da el martirio de San Esteban. Hay una persecución contra la iglesia, cada vez se va poniendo más violenta la situación, y ahí donde aparece Felipe y el ministro etíope. Ahora, hasta este momento estamos hablando de 6 años que tiene ya de existencia la iglesia, no hay Biblia, mis queridos hermanos. Y la Biblia que se ocupaba, a la cual no tenía acceso toda la gente, era la Septuaginta, la versión griega. Entonces hasta ahorita, vamos ya en el año 36, aún no hay Biblia. Recuerde que la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrita por el apóstol San Pablo. Y hasta este momento, 6 años después del nacimiento de la iglesia, San Pablo no ha aparecido en escena todavía. San Pablo no se había convertido. La conversión de Saulo o de San Pablo se da entre el año 36 y 37. Estamos hablando que cuando Saulo se convierte, ya la iglesia ya tenía 7 años de existencia. La iglesia no nace con el Antiguo Testamento.
con el Nuevo Testamento, perdón. La iglesia no nace con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nace de la iglesia. Por eso es un error venir y querer basarse solamente en lo que dice la Biblia. Si en los primeros años de la iglesia no hubo Biblia. Esta gente no tenía Nuevo Testamento. San Pablo se convierte hasta en el año 36, 37. Estamos hablando que habían pasado 7 años de la iglesia y no había Biblia. Luego en el año 39 San Pablo está en Jerusalén, llega a Tarso también, se dan más milagros de Pedro, se da la conversión del centurión romano, ya estamos en el año 39 y todavía no hay Biblia. Entre el año 42-43 se da el martirio de Esteban, cuando fue martirizado por Herodes. Pedro nuevamente es encarcelado, es donde Pedro es sacado de la cárcel milagrosamente. Estamos hablando que ya llegamos al año 43 y seguimos sin Nuevo Testamento. En el año 43 comienza el desarrollo de la iglesia en Antioquía. Ahí donde los creyentes, los cristianos, empezaron a ser llamados con ese nombre, cristianos. Recuerde que dice el libro de los Hechos que en esta época, pues los seguidores de Cristo se les comienza a llamar cristianos. Cristianos más que todo era un apodo despectivo que se les daba, que ahora se ha vuelto pues un nombre de honra porque cristiano significa seguidor de Cristo. Estamos hablando ya del año 43, cuando empieza propiamente ya el desarrollo de la iglesia de Antioquía. Luego, entre el año 49 al 50, en el año 45, se da el primer viaje apostólico de Pablo con Bernabé. Estamos hablando entre el 45 y 49. San Pablo se había convertido entre el 36 y el 37. Estamos hablando de 8 a 9 años después de su conversión, cuando San Pablo ya comienza su trabajo misionero. Hasta este momento todavía no hay Nuevo Testamento. Hasta este momento no se ha escrito nada del Nuevo Testamento y estamos hablando ya entre el año 45 al 49. O sea que estamos hablando ya de casi 20 años de existencia de la iglesia y todavía no se había escrito ni un solo libro del Nuevo Testamento. Luego comienza el Concilio de Jerusalén. Entre el año 47 y 49 hay una hambre en todo el imperio. Pablo y Bernabé hacen una colecta para los de Jerusalén. Entre el año 49 y 50 se da el primer concilio de la iglesia, que es el Concilio de Jerusalén, que se trata el asunto de los gentiles que se estaban convirtiendo. Estaban algunos grupos diciendo que los gentiles que se convertían tenían que circuncidarse, tenían primero que convertirse en judíos para luego ser cristianos. Se da la controversia cuando San Pablo habla de Cornelio, que dice de que se convirtió, que el Espíritu Santo se derrama sobre ellos, que no eran circuncidados, y entonces ahí nos damos cuenta que comienza este ya primer proceso conciliar al punto de definir de que para todos los gentiles que aceptaban la fe cristiana no era necesario que se circuncidaran. Ellos podían seguir siendo gentiles, pero ahora ellos habían conocido la fe, solamente tenían que abstenerse de la fornicación, de los sacrificios idolátricos, de ciertos alimentos, de ciertas prácticas paganas. Entonces ellos tenían que abstenerse de eso, pero no se les obligó a circuncidarse. Eso se dio entre el año 49 y 50. Entonces seguí la Biblia. La iglesia sigue sin Biblia, todavía no hay Nuevo Testamento. Luego, entre el año 50 al 53, se da el otro viaje de Pablo, el segundo viaje apostólico. En el año 51, San Pablo llega a Atenas, donde habla aquel discurso en el Areópago, y fue hasta ese año 51. Estamos hablando ya con 21 años de existencia de la iglesia, que San Pablo escribe el primer libro que forma parte del catálogo llamado Nuevo Testamento. El primero de los libros escritos del Nuevo Testamento fue la carta primera de San Pablo a los tesalonicenses. Ese fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento y fue escrito 21 años después que la iglesia había comenzado. Estamos hablando, mis queridos hermanos, que durante 21 años
no hubo un Nuevo Testamento, no existía el Nuevo Testamento, y a los 21 años se escribe la primera carta que entra después al canon llamado Nuevo Testamento. Pero hasta este momento, ni San Pablo, ni los cristianos, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles consideraba la carta de San Pablo como parte de un catálogo inspirado por el Espíritu Santo. Ya eso se fue desarrollando mucho tiempo después. Luego, en el año 52, se escribe la segunda carta a los tesalonicenses. Entre el año 53 y el 58, si nos damos cuenta, en este año 50 es que comienza la literatura a empezar a tomar forma. San Pablo comienza escribiendo, no solamente San Pablo escribió, también escribieron otros que no entraron dentro del canon. Yo estoy hablando solamente de los libros canónicos, de los libros que quedaron en el Nuevo Testamento, porque se escribieron muchas cartas también de muchos obispos, pero no entraron dentro del canon. San Pablo, entre el año 53 al 58, escribe la carta a los Gálatas, la carta a los Filipenses, la carta a Filemón, y comienza su tercer viaje misionero. En el año 54, el emperador Nerón llega al poder en Roma. Nerón fue el que quemó la ciudad y después le echó la culpa a los cristianos, y pues comienza otra persecución fiera en contra del cristianismo. En el año 57, San Pablo escribe sus dos cartas a los Corintios. Entre el año 57 y 58, San Pablo escribe su carta a los romanos. Usted se cuenta que estamos llegando ya a 30 años de la Iglesia y aún no hay un canon definido del Nuevo Testamento. En el año 58 Pablo vuelve a Jerusalén, donde es encarcelado por las falsas acusaciones de los judíos. Ya prácticamente es el final del libro de los Hechos, es donde San Pablo entre el año 60 y 61 viaja hacia Roma, encarcelado, y ahí es donde termina el libro de los Hechos. Quiere decir que faltó mucha historia de la iglesia primitiva, o sea, del primer siglo, que no quedó registrada en el libro de los Hechos. Entonces aquí se bota también la otra premisa protestante que dice de que uno tiene que basarse en la Biblia porque solo lo que la Biblia dice, porque todo quedó escrito. Aquí nos damos cuenta que no todo quedó escrito en la Biblia. Y sabe un detalle bien interesante. Cuando uno es protestante, uno cree, acepta y enseña que San Pablo fue martirizado en Roma, que fue decapitado en Roma, pero eso no aparece en la Biblia. Fíjese qué interesante, se cree y se acepta que San Pablo fue martirizado, fue decapitado en Roma, pero eso no aparece en el libro de los Hechos. Entonces dése cuenta cómo el protestantismo también cree cuestiones históricas que no quedaron escritas en la Biblia, pero que las cree, las acepta y las predica. Entonces ahí encontramos prácticamente una doble moral en el protestantismo, de decir que todo tiene que estar escrito, pero se acepta que Pablo fue decapitado en Roma y eso no hay ninguna referencia bíblica para afirmarlo. Luego, entre ese año 60-61, se escribe la carta de Santiago, Santiago el Menor, considerado de los parientes de Jesús, escribe él su carta. En el año 61 se da el primer proceso de San Pablo en Roma. Luego, entre el año 61 al 63, Santiago también es martirizado, el obispo de Jerusalén, y San Pablo escribe las cartas que él ya escribe dentro de la cautividad, que son la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios. Entre el año 64 al 66 se escribe las cartas de San Pedro, la primera carta de San Pedro. Se escribe la carta a los hebreos, la cual no se sabe quién la escribió. Algunos creen que fue Pablo el que la escribe, pero los traductores, los que han estudiado el idioma griego, cuando leen la escritura de la carta a los hebreos y la comparan con las cartas de Pablo, encuentran diferencias muy grandes en cuanto al estilo de escritura y en cuanto incluso a las palabras usadas. La carta a los hebreos es una carta escrita por un judío que pues prácticamente era una persona de mucho estudio, como San Pablo, pero también su forma de escribir era muy clásica, era muy elevada,
era muy erudita. San Pablo escribía más que todo para el pueblo. Su estilo de escritura es muy diferente al de San Pablo. No firma la carta tampoco, así que no se puede saber si fue San Pablo. Algunos dicen y afirman que fue San Pablo porque al final dice de que espero que con sus oraciones yo pueda volver nuevamente a estar libre y pueda visitarlos. Y San Pablo estaba prisionero en esa época, pero lo más probable, de acuerdo a muchos eruditos, es que esa carta fue escrita por Apolos. Por eso es que tiene mucha información importante, pero fue escrita por Apolos, aunque no se sabe realmente quién la escribió, porque habla muy bien y conoce mucho quien la escribe sobre las tradiciones judías y los sacrificios. Entonces esa carta a los hebreos fue escrita entre el año 64 al 67. En ese lapso de tiempo es donde se da el incendio de Roma, que Nerón le echa la culpa a los cristianos, se da otra persecución contra los cristianos. Entre los años 64 al 69 se pudo haber escrito la carta de San Judas, no hay una fecha exacta de cuándo pudo haber sido eso, pero fue en ese lapso de tiempo, entre el 64 y el 69. Luego, entre el año 65 al 66, se escribe la segunda carta de San Pedro y Pablo escribe sus últimas dos cartas, la carta a Timoteo, las cartas a Timoteo y a Tito. Esas fueron las últimas dos cartas que escribe San Pablo, porque San Pablo fue martirizado en el año 67 en Roma, juntamente con San Pedro. Aquí viene el problema de los protestantes, mi querido amigo. Ellos aceptan sin ningún problema que Pablo fue decapitado en Roma, pero no aceptan que Pedro fue crucificado en Roma. Ellos siempre tratan de desvirtuar la enseñanza histórica de que Pedro murió en Roma porque a ellos no les conviene aceptar que Pedro estuvo en Roma. Pero la tradición, la historia enseña claramente que Pedro fue martirizado en Roma bajo el gobierno de Vespasiano, el emperador, y que Pedro pidió ser crucificado de cabeza. Y aquí viene un detalle bien importante. ¿Sabía usted que la cruz de Pedro, el símbolo de Pedro, es una cruz invertida? Se ha inventado por ahí que dicen que la cruz invertida es un símbolo satánico, porque de esa manera el diablo se burla de la cruz de Jesús, y cuando aparece la cruz al revés, entonces esa es la cruz satánica, y un día sacan una foto de un trono donde está el Papa sentado y la cruz estaba invertida. Entonces dicen, se dan cuenta, el Papa es satánico porque está utilizando la cruz satánica. La cruz invertida es la cruz de San Pedro. De acuerdo a la tradición, Pedro pidió que lo crucificaran de cabeza, porque él no era digno de ser crucificado en la misma forma como fue crucificado Jesús. Entonces la tradición enseña, la historia, que Pedro fue crucificado de cabeza. Entonces la cruz invertida es un símbolo de Pedro, por lo tanto es un símbolo de los sucesores de Pedro, o sea, del Papa. No es una cruz diabólica, no es un símbolo satánico, es el símbolo de Pedro. Pedro fue crucificado de cabeza. Se da eso en el año 67. Luego, en el año 70, Jerusalén es destruida por el ejército romano a las órdenes de Tito, que después se convierte en emperador, y fue hasta el año 70. Si la iglesia comienza en el año 30, fue hasta en el año 70. Estamos hablando 40 años después de la fundación de la iglesia, que se escribe la primera versión del Evangelio. Marcos escribe la versión del Evangelio. Ahí donde Marcos escribe su Evangelio, o la primera versión del Evangelio, Marcos era primo de Bernabé. Marcos, cuando fue el primer viaje misionero de Pablo, deserta del viaje. En el segundo viaje Pablo no quiso llevarlo nuevamente, ahí donde se da la separación entre Pablo y Bernabé, pero después Marcos se hace discípulo de Pedro y se vuelve el secretario de Pedro en Roma, y lo que hace Marcos es que él pone por escrito el mensaje del Evangelio que había escuchado predicar a Pedro, y lo pone ya por escrito hasta el año 70 después de Cristo. 40 años después del nacimiento de la iglesia se escribe el primero de los evangelios. Luego, en el año 80, 10 años después de Marcos, Mateo escribe su evangelio.
Lucas escribe su Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles al año 80, 3 años después que Pablo había sido martirizado en Roma. Lucas no lo deja registrado. Lucas termina el libro nada más con la cautividad de Pablo, en el encarcelamiento en una casa, el arresto domiciliario en el que estaba Pablo. Pero Lucas no relata ya el martirio de Pablo, a pesar de que ya habían pasado 10 años de ese momento. Luego, en el año 96, San Juan escribe el Apocalipsis, y entre el año 98 y 100, San Juan escribe su Evangelio y sus 3 cartas dirigidas a la iglesia, dirigidas en forma simbólica también. Entonces nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que fue hasta el año 100 que se termina de escribir el Nuevo Testamento. Pero cuando Juan le pone el punto final a la última de sus cartas, no significa que ahí comenzó ya el Nuevo Testamento y que a partir de ahí pues dijeron, ahora vaya a la librería de su iglesia y cómprese el Nuevo Testamento. No, pasaron todavía muchos siglos hasta que la iglesia pudiera definir qué libros iban a ser considerados inspirados y qué libros no iban a ser considerados inspirados. Por eso es importante que nosotros también como católicos conozcamos estos detalles de historia, mis queridos amigos. Y que valga aquí una exhortación. Ya es tiempo que dejemos de perder el tiempo viendo otras cosas, leyendo otras cosas y empecemos a formarnos, a entender estas cosas de la historia, porque cuando nosotros entendemos estos detalles, de esa manera nuestra fe se fortalece y cuando venga alguien a querernos convencer de cualquier otra doctrina, nosotros vamos a tener la suficiente instrucción para decirle, eso que me estás diciendo no es así, esto es así, así y así, y usted va a poder defender la fe. Precisamente eso es lo que dice, por eso se llama apologética, defensa de la fe. No es andar peleando con la gente, simplemente es dar razón de la fe, una fe razonada, que nosotros podamos dar testimonio de nuestra fe con la razón, con la historia y con las mismas escrituras. Bueno, mis queridos hermanos, muchas gracias por haber estado en sintonía y con la ayuda del Señor nos escucharemos en el próximo programa.